Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Un grupo de personas se concentra ante una clínica en Madrid. Hay varias que se arrodillan y empiezan a rezar en voz alta. Algunas sostienen un rosario. Los transeúntes y los coches que pasan por su lado observan atónitos. Lo que podría parecer una protesta contra el aborto es en realidad un acto para coaccionar y amedrentar a las mujeres que deciden libremente acudir a una de estas clínicas. Una acción que los grupos ultracatólicos llevan años realizando contra las interrupciones voluntarias del embarazo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es mayo de 2023. Yo llevaba ya unos meses preparando esta serie y cuando iba a empezar con las entrevistas, se realizó esta acción. Estos rezos frente a una clínica. Para mi sorpresa, comprobé que entre las personas congregadas estaban algunos de los protagonistas de este podcast. Me encontré con Hazte Oír. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas y socorred especialmente. No era la primera vez que Hazte Oír organizaba protestas ante esta misma clínica en Madrid. Lleva años haciéndolo. En algunas de esas ocasiones, quien tomaba la palabra entonces, y quien lo sigue haciendo todavía hoy, es un personaje del que hemos hablado ya mucho en este podcast. Ignacio Arzuaga. Hemos convocado esta vigilia por la vida frente al laboratorio de Dator porque queremos conseguir que cierre este sitio, este negocio, donde mueren decenas de niños cada día, ¿no? Como ya he comentado, han pasado ya casi 10 años desde que en 2014 se desveló en sede judicial la relación de algunas personas y organizaciones con la secta El Yunque. Personas como Ignacio Arzuaga, uno de los dirigentes de Hazte Oír. Y en determinado momento tuvimos acceso a documentos internos a partir de la filtración de Wikileaks. Para Hazte Oír, Vox era un poco su criatura que había estado criando a sus pechos. En realidad lo que nosotros estábamos investigando más intensamente era a este grupo Citizen Go. Que es algo más que una secta un poco obnubilada. No, están interviniendo en todos los sitios. Y sí, había documentos con pedidos concretos de dinero, incluso de cifras. Oficialmente el dinero del Yunque, oficialmente el Yunque no existe. El problema es este. El problema es que el Yunque no existe. Y como no existe, pues tú no sabes que estás dejando a tu hijo en el Yunque. Tan oscuros, son tan tenebrosos, que es imposible tener idea de dónde están y cómo están. No sé, yo no sé si hay alguna secta o alguna organización donde si tú te quieres marchar, te asesinen. Dios, patria, Yunque. Cuarto episodio. El Yunque se expande. Tras la sentencia, no cambió nada. Sí, había sido reconocida en sede judicial la existencia del Yunque. No era un invento, pero ¿y qué? Lo dictado por la jueza María Belén López Castrillo dejaba claro que no estaban obligados a dejar de existir. Así que lo único que tuvieron que hacer fue cambiar un poco el plan. En el episodio de hoy vamos a conocer cómo el Yunque extendió sus conexiones más allá de España y algo que quizá te hayas estado preguntando a estas alturas de la serie. ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo se financia? El plan B del Yunque se tradujo en tener un perfil más bajo y se centró en internacionalizarse aún más. ¿Qué es Citizen Go? Citizen Go es una plataforma internacional de activismo y participación ciudadana. A través de nuestra página web puedes unirte a campañas que defienden la vida, la familia y la libertad a nivel global. Con más de 17 millones de usuarios en todo el mundo, Citizen Go ayuda a realizar cambios significativos en la sociedad y la política. Si querés hacer que tu voz sea escuchada y ser parte en la defensa de los valores que te importan, unite a Citizen Go. Juntos podemos marcar la diferencia. Citizen Go afirma tener más de 17 millones de usuarios en todo el mundo. Su propaganda señala al colectivo LGTBI, al derecho al aborto, a lo que denominan adoctrinamiento e ideología woke y de género. Hazte Oír, como explicaré más adelante, creó Citizen Go en 2013, pero vayamos poco a poco. En varios de los vídeos de la organización en redes sociales aparece una de las personas de las que ya hemos hablado varias veces en esta serie, Luis Losada. Luis Losada, director de campañas de Citizen Go en Hispanoamérica. Quería informarles que hoy vamos a proponer a todos los Citizen Goers que escriban al Fondo de Población de Naciones Unidas en relación al aborto.
Luis Losada, pescador. Recordad, una de las personas señaladas como miembro del Yunque por su exmujer, Victoria Uroz, y por el periodista Santiago Mata, su excompañero de trabajo, que habla ahora en nombre de Citizen Go. Antes de que el informe del Transparente pusiese todo patas arriba, los supuestos miembros del Yunque ya llevaban tiempo tejiendo redes internacionales, que iban más allá del puente que unía México, donde surgió esta secta, y España, donde llevaban ya unos años trabajando en silencio. Victoria Uroz, la esposa de Luis Losada, contó en el juicio de 2014 cómo se financiaba la sección española del Yunque y cómo se tejían algunas de sus redes internacionales. ¿Sabe usted cómo se financiaba el Yunque? ¿Cómo se financia? Pues a mí me explicaban que dependían de México, que de México venía dinero para sufragar todos los gastos que tenían, porque aquí no les podían nunca sufragar, era imposible sufragar todas las actividades que hacían, venía de México el dinero. Y aparte, pues a partir de las cuotas de las personas que estábamos en el Yunque, o nosotras o nuestros maridos, y dábamos una cuota mensual, que por eso le damos todos los meses unos 175 euros al mes. ¿Acompañó usted a algún miembro del Yunque en viajes al extranjero, concretamente a Chile o México, un país hispanoamericano? Sí, en junio de 2006 acompañé a Luis Losada Pescador a un viaje a un congreso de católicos en la vida pública en Chile. Entonces allí pues Luis me dijo que iba a participar en la ceremonia de ingreso de nuevos miembros del Yunque, que estaban contentos porque iba a empezar el Yunque en Chile. Entonces pues se vistieron todos de blanco y negro y me pusieron al cuidado de los bebés y los niños pequeños en una habitación, y al lado hicieron el juramento de entrada, que yo lo escuché casi entero. Y pues, bueno, pues allí es que todo el mundo decía que era del Yunque, o sea, allí no guardaban secreto. Estaban todos tan contentos de que habían entrado en el Yunque, o sea, que no es como en España que guarda secreto. En esa declaración, Victoria Uroz reconoció que acompañaba a Luis Losada a Chile para la creación de la secta en ese país, y cómo se produjeron los rituales y juramentos de la secta. Rituales y juramentos como los que escuchamos en el anterior episodio. Mi nombre es Diana Cariboni, soy periodista argentina, vivo en Uruguay. Soy editora para América Latina de Open Democracy, que es un medio internacional que tiene sede en Londres. Nuestra investigación también abarca generalmente grupos que podríamos denominar de las nuevas derechas o de los nuevos extremismos, no solamente el mundo conservador. Diana Cariboni expuso en 2021 cómo el Yunque estaba intentando borrar su rastro. En realidad, lo que nosotros estábamos investigando en el año 2021 más intensamente era a este grupo Citizen Go y Hazte Oír, que fue, digamos, el grupo original creado en España. Y en determinado momento tuvimos acceso a documentos internos a partir de la filtración de Wikileaks. El 5 de agosto, la plataforma de información Wikileaks anunció la publicación de una nueva filtración bajo el nombre de la Red de la Intolerancia. Medios de comunicación de varios países se coordinaron para dar a la vez la noticia sobre la publicación en abierto de más de 17.000 documentos internos de Hazte Oír y de su brazo internacional Citizen Go. El periódico alemán TASS, el italiano Il Fatto Quotidiano, el mexicano Contralínea y el español Público dieron la exclusiva simultáneamente. Expusieron abundante información sobre los donantes de estos grupos, sus protocolos de actuación, las actas de sus reuniones, fotografías, documentos legales. Toda una serie de archivos que ponían al descubierto las entrañas de estas dos organizaciones, sus estrategias, sus proyectos, sus alianzas internacionales. Documentos que la misma organización había calificado de confidenciales. El periodista Román Cuesta es otro de los que más ha investigado este tipo de organizaciones. A introducirlo en sociedad usan el Congreso Mundial de las Familias, que es financiado en parte por Konstantin Malofev. Además es el padrino de Komov, que es el miembro ruso de la directiva de Citizen Go. Para ello usan el Congreso Mundial de las Familias, como ya he dicho. En principio la presentación en sociedad de Hazte Oír se hace en el celebrado en México en 2010 y allí le encargan precisamente a Arzuaga que prepare el de 2012 en Madrid. Digamos que ese es el inicio de la expansión internacional y de los múltiples contactos que tiene con otras
organizaciones ultraconservadoras. Uno de los documentos filtrados fue la carta de Ignacio Arzuaga a Konstantin Malofev, un oligarca ruso ultraconservador ligado al presidente Vladimir Putin, al que solicitaba más de 100.000 euros. Malofev es una figura clave en esta internacional reaccionaria. Es fundador del fondo de capital de riesgo y banca de inversión Marshall Capital y presidente del grupo de medios y de comunicación Zagradi, un think tank de extrema derecha que mantiene estrechas relaciones con el lobby ultrarreligioso de Estados Unidos. Los documentos filtrados por Wikileaks exponían los nombres de algunos supuestos donantes para la realización en 2012 del Congreso Mundial de las Familias en Madrid. Este evento estuvo a cargo de Hazte Oír y del Centro Howard para la Familia, la Religión y la Sociedad, con sede en Estados Unidos, justo un año antes de la fundación de Citizen Go. Según explicaba Wikileaks en su propia web, el Congreso Mundial de las Familias reúne a organizaciones de derecha que promueven la oposición a los derechos LGTBI y reproductivos. Es uno de los eventos, y abro comillas, más influyentes implicados en la exportación del odio. Una de las personas que apareció en la ceremonia de apertura compartiendo mesa con Ignacio Arzuaga fue Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior del PP con José María Aznar. Mayor Oreja había recibido un premio en 2010 de Hazte Oír, en una gala anual en la que la organización otorga distinciones a varias personas a las que considera divulgadoras de su causa. Va tejiendo una red de contactos a través del Congreso Mundial de las Familias que les permite ir creciendo, no solo en España, ya te digo, sino a expandirse por América Latina y a conseguir los contactos que luego van a dar lugar a la organización internacional de Hazte Oír, que es Citizen Go. El presidente del Congreso Mundial de las Familias es Brian Brown, un activista estadounidense contra los derechos LGTBI. Este congreso otorgó un año después, en 2013, el galardón de Hombre del Año a Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír. Ese mismo año se fundó Citizen Go, y el propio Brian Brown entró a formar parte de su junta directiva. A lo mejor tienes la sensación de que estás escuchando siempre los mismos personajes, ocupando diferentes cargos en varias organizaciones y premiándose los unos a los otros. Es así. Una cosa que miramos mucho fue cómo ellos decidieron crear Hazte Oír y sobre todo Citizen Go a imagen y semejanza de plataformas progresistas. Escribimos incluso un artículo sobre eso, ¿no? Se inspiraron en Change.org, se inspiraron en grupos como Amnistía, como Greenpeace, e incluso trataron en cierto momento de confundir su discurso con los reclamos del 15M y de los indignados en España. Pero las informaciones expuestas por Wikileaks albergaban todavía más sorpresas. Entre toda la documentación filtrada, Diana Cariboni y su equipo encontraron algo muy peculiar. Hazte Oír estaba tratando de borrar de la red todo aquello que los relacionaba con el Yunque. Por lo menos en el año 2014, reclamaciones, denuncias, primero a personas, a individuos, a blogs y a medios de comunicación para pedir que se bajaran determinados artículos, que se eliminaran determinados contenidos. Hubo incluso muchas demandas judiciales a personas específicas, muchas de ellas autoras de esos artículos, y a medios. Pero en determinado momento ellos deciden recurrir directamente a las plataformas, es decir, reclamar a las plataformas que eliminen contenido que ellos consideraban difamatorio. Sobre videos de YouTube hay un montón. En el 2015 van directamente a Google Madrid, a Google España, y le reclaman que elimine unas 150 publicaciones de sus máquinas de indexación. O sea, no solamente que los elimine, sino que no pueda haber rastro de que alguna vez existieron en la plataforma, alegando daños a su imagen, difamación, etc. La plataforma les contesta diciendo que ellos no consideraban que hubiera ninguna difamación y que les parecía que los contenidos eran de interés público y por tanto los iban a mantener. A partir de esa respuesta es que Arzuaga y su grupo deciden ir a la justicia, se presentan ante un juzgado reclamando lo mismo,
y reclamando más cosas. Reclaman una reparación económica y reclaman también la firma de un acuerdo de confidencialidad, de tal modo que Google no le dijera a terceras partes y en particular no informara a los medios que habían publicado esos contenidos, esas noticias, que los habían retirado de sus servidores y de sus sistemas de indexación y de búsqueda. La preocupación de Hazte Oír por su imagen y por todo aquello que vinculó a varios de sus líderes con el yunque era evidente. Consiguió que algunos medios modificasen algunos artículos para evitar problemas legales. Pero la mancha de aceite era tan grande que resultó imposible borrarla. La organización, pese a todo, intentaba censurar la información a la vez que se victimizaba cuando eran acusados de promover discursos de odio. Hazte Oír y Citizen Go utilizan la cuestión de la libertad de expresión como una de sus principales argumentaciones para las campañas homófobas y antimujeres que llevan adelante en muchos países del mundo. Ellos tienen estrategias de años para limitar la información pública sobre lo que se dice de ellos. Quiere decir esto que la cuestión de la libertad de expresión es solamente una bandera que utilizan, pero en la que definitivamente no creen y están dispuestos a reclamar censura para proteger su imagen. Pero cambiemos un momento de escenario, aunque no nos vamos muy lejos. Mientras que Hazte Oír y Citizen Go trataban de borrar todo rastro en las redes que les relacionase con el yunque, en España seguían sucediendo muchas otras cosas. Pues buenos días, soy Teresa García Noblejas, portavoz de la asociación Hazte Oír. Hemos venido a Leganés, a la puerta de este colegio, porque varios padres nos han avisado que querían que les entregáramos información sobre el PIN parental. El 18 de noviembre de 2019, una decena de organizaciones hizo llegar a los medios de comunicación una nota de prensa con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil. Alertaban sobre lo que llamaban adoctrinamiento en ideología de género en las aulas y lo calificaban de abuso infantil. Señalaban las charlas y los talleres en materia de igualdad y de educación sexual que se imparten en algunos colegios y exigían la inmediata implantación en todos los centros educativos y en todas las comunidades autónomas del PIN parental. Un documento a través del cual los padres solicitan a la dirección del centro que se les informe previamente sobre cualquier actividad que, según ellos, pueda afectar directamente a los valores del alumno. Esta demanda se convirtió en el eslogan de estas organizaciones y del partido de extrema derecha Vox, recién aterrizado en las instituciones. Casualmente, hacía tan solo 8 días que habían sido las elecciones generales en España y Pedro Sánchez, del Partido Socialista, había resultado el ganador. El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones. Hay que recordar que a aquellos años, en pleno 2019, el feminismo y la lucha por los derechos LGTBI estaban viviendo uno de sus momentos más álgidos en las últimas décadas. No fue entonces ninguna sorpresa que la progresiva conquista de derechos y el auge del feminismo fuese contestado por los sectores más conservadores y reaccionarios. Pero una vez más, entre toda esta oposición, volvieron a aparecer viejos conocidos. La carta que tildaba de abuso infantil la educación sexoafectiva y en materia de igualdad estaba firmada por 10 organizaciones. Algunas, como Enraizados o Los niños son intocables, no nos suenan tanto, pero otras ya nos suenan un poco más. Cuando le pedimos a Santiago Mata que citase algunas de las organizaciones que tenían relación con el yunque, nos dijo esto. De manera que hay, digamos, muchas asociacioncillas, pero básicamente con Hazte Oír, Citizen Go y abogados cristianos y profesionales por la ética ya estás servido. De algunas de ellas ya hemos oído hablar en esta serie, como Hazte Oír, Citizen Go o Profesionales por la Ética. Sin embargo, debemos destacar a una de la que hasta ahora no habíamos hablado: Abogados Cristianos. Las mujeres vamos a seguir luchando con nuestros cuerpos, con nuestros coños, porque lo nuestro es político y hay libertades políticas en este país. Y si no, que lo digan los jueces y los juzgados.
Lo haremos con performance, con bailes, con poesía, con nuestro cuerpo. Somos dueñas de nuestro cuerpo. La Asociación Española de Abogados Cristianos, creada en 2008, ya se había popularizado años atrás por haber denunciado a artistas, a humoristas, a activistas feministas, instituciones y a todo aquello que, según ellos, atentaba contra su libertad religiosa. Abogados Cristianos había encontrado la manera de ser constantemente noticia, denunciando a personalidades y administraciones públicas, o entrando de lleno en temas de actualidad anunciando querellas. Esto les brindaba siempre una gran atención mediática. Pero más allá de todo el ruido mediático, había un trabajo constante en el terreno político, que tendría mucha más incidencia en lo público y que afectaría a muchas personas. Abogados Cristianos estaba llevando a cabo una batalla sin cuartel contra las políticas de planificación familiar, de igualdad de género y de salud sexual. Así lo anunciaban ellos mismos en sus redes sociales. En materia de defensa del derecho a la vida, una de nuestras mayores victorias ha sido ganar en los tribunales a la Federación de Planificación Familiar, el mayor lobby de presión pro aborto en España. Hemos conseguido que se le retire la consideración de utilidad pública y con ello hemos evitado que reciban numerosos beneficios por parte de las administraciones públicas. El año pasado ya logramos que se redujeran algunas de las subvenciones que reciben. Y de cara al 2018, pedimos al Niño Jesús que nos dé fuerzas para seguir luchando por el fin de estas organizaciones que se lucran con el sucio negocio del aborto. La Federación de Planificación Familiar había sido denunciada por Abogados Cristianos tras la publicación de un anuncio de un fármaco anticonceptivo. Al parecer, alguien estaba observando con lupa cualquier movimiento de esta asociación, dedicada a la salud sexual y reproductiva y considerada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la subdirectora de SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, una organización no lucrativa que trabaja desde hace más de 35 años en el marco de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por ponernos en un momento temporal, estamos en agosto de 2015 y de repente un día llega una citación de comparecencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un documento en el que dice que tenemos que ir a que nos den un recado, entre comillas. Hacer una denuncia por parte de la Asociación Abogados Cristianos por haber subido un contenido en nuestra página web. En octubre de 2015, es decir, algunos meses después, la Comunidad de Madrid resuelve y lo que nos dice es que lo que ha ocurrido se considera una falta leve y que teníamos que realizar un pago de una multa, una sanción administrativa, consideraba, insisto, leve, correspondiente a 1.500 euros. Lo que vemos es que, en paralelo, ha comenzado una tremenda campaña en redes contra nosotras, utilizando esta cuestión de la sanción, en la que se dice de todo falso y todo preocupante. Se dice que nos estamos financiando ilegalmente, que somos la multinacional del aborto en España y que somos la filial en nuestro país de la organización abortista más grande de Estados Unidos, aun cuando nosotras no realizamos abortos como parte de nuestros servicios. Que estamos en las ramificaciones de una trama de mercadeo de órganos. No sé si hace falta aclarar este punto. Lo que cuenta Raquel Hurtado no es ni mucho menos un hecho aislado. Investigando este y otros casos nos topamos con otras historias semejantes en otros países. Dimos con un informe titulado La punta del iceberg, financiadores extremistas religiosos contra los derechos humanos de la sexualidad y la salud reproductiva en Europa entre 2009 y 2018. Y decidimos contactar con su autor. Mi nombre es Neil Data. Soy el director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, una organización que creamos hace unos 20 años y que reúne a políticos de todos los partidos democráticos, de izquierdas y de derechas, para avanzar juntos en salud y en derechos sexuales y reproductivos. El extenso informe ponía al descubierto la compleja red de organizaciones integristas católicas que estaban actuando en varios países, también en España. La punta del iceberg es, como se llama así el informe que publicamos en junio de 2021. Se trata de un análisis de la financiación que reciben los extremistas religiosos que trabajan para minar los derechos humanos en Europa, en especial los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. Básicamente, lo que intentamos es rastrear la información financiera de estas organizaciones. Este documento explicaba la financiación millonaria de varios de estos grupos y cómo desde 2009
esta cifra aumenta cada año. Analizamos a 120 organizaciones, pero solo pudimos encontrar datos financieros de unas 54. Lo que encontramos, aunque está incompleto, nos dice varias cosas. Entre 2009 y 2018, al menos 70 millones de dólares acabaron en estos movimientos contra los derechos humanos en Europa. Si miramos más allá, podemos ver algunas tendencias, como por ejemplo que esta financiación crece cada año. Al principio recibían menos de 20 millones de dólares al año. Y en 2018 llegaron aproximadamente a los 80 millones dedicados a movimientos en contra de los derechos humanos. Decenas de millones de euros cada año para combatir las políticas de igualdad y para liberar una batalla política contra los derechos humanos. Así se explica la capacidad que tienen estos grupos para sus campañas, sus denuncias y su incidencia pública. El incremento en la magnitud de sus acciones hace unos años fue lo que hizo saltar las alarmas. Empecé a investigar hace unos 15 años y no es algo que yo buscara hacer. Fue algo que tuvimos que hacer. Sobre todo porque cada vez más miembros nos contactaban para decirnos que había iniciativas contra el derecho al aborto, por ejemplo, contra la educación sexual, contra los derechos LGTBI, y no sabían de dónde venían. Las campañas contra los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, contra las leyes y las políticas de igualdad y contra las personas y entidades implicadas y significadas en esta materia, no sucedían solo en España. Eran un fenómeno internacional interconectado. La investigación dirigida por Nil Data, como también había advertido Wikileaks con su filtración sobre la red de la intolerancia, acreditaba la campaña global que una serie de grupos ultraconservadores y ultrarreligiosos estaba llevando a cabo simultáneamente en varias partes del mundo. Algunos nombres, además, se repetían. Desde nuestra perspectiva europea, pudimos ver que varios de estos individuos y organizaciones empezaron a aparecer en distintos sitios al mismo tiempo. Lisboa, Madrid, Estrasburgo, Riga, Estocolmo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no se trataba solo de un asunto autóctono de cada país. Era un tema transnacional. Y en medio de toda esta investigación, de nuevo el nombre del Yunque. A partir de las informaciones que se habían publicado en España y que relacionaban a esta secta con algunas organizaciones que tenían presencia en otros países. Era el caso de Citizen Go. Creo que la relación entre Hazte-Oír y Citizen Go es la siguiente. Tienen el mismo fundador y son la misma organización. Pero Hazte-Oír es la marca que utilizan en España y Citizen Go es la marca que utilizan fuera de España. Sabemos que Citizen Go ha establecido relaciones con actores de todo el mundo. Incluso han puesto oficinas de Citizen Go en varios países. Como he contado antes, al principio de este episodio, Wikileaks desveló que Citizen Go, la versión internacional de Hazte-Oír y sus dirigentes, concretamente Ignacio Arzuaga, había solicitado dinero a oligarcas rusos vinculados a Putin. La investigación de Nil Data también lo apuntaría. Pero no sería este el único intento que desde España se hizo para recibir dinero de otros países. Según el informe de la punta del iceberg, Citizen Go también buscó financiación en Estados Unidos. Desde los Estados Unidos, el dinero viene de individuos asociados con movimientos de extrema derecha, como Derecha Cristiana, o más recientemente, por ejemplo, de Hacer América Grande de Nuevo, relacionado con Trump. El dinero va desde estas fuentes hasta unas entidades, digamos, recomendadas por donantes. Así, los donantes se mantienen en el anonimato mientras se genera una gran fuente, un gran caudal de dinero que se destina a financiar distintas organizaciones. Sabemos, por ejemplo, que Citizen Go solicitó capital a donantes de este tipo para configurar su infraestructura. Volvamos de nuevo al caso que nos explicaba Raquel Hurtado, a la campaña que Abogados Cristianos había iniciado contra ellas. ¿Hasta dónde llegó esta campaña de difamación y señalamiento?
En estas vueltas con el Ministerio del Interior, en el marco de la revocación de la utilidad pública, de nuestras alegaciones, etc., una persona de la organización se acerca al registro del Ministerio del Interior para depositar una documentación, y una persona que trabaja allí le pregunta si tiene 5 minutos para hablar y si pueden encontrarse fuera de las estancias del ministerio. Y allí fuera, nerviosa, pidiendo discreción, pues le comenta algo que es verdaderamente inquietante, que es que se ha recibido una orden desde muy arriba y que de alguna forma desde el propio ministerio se está yendo a por la Federación. A finales de mayo de 2016, el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, revocó la declaración de utilidad pública de la Federación. Un daño sin precedentes a la labor de esta entidad que trabajaba desde 1987 con múltiples instituciones públicas y privadas, en actividades de formación, asesoría e información sobre salud sexual y reproductiva, y que atendía especialmente a población en situación de vulnerabilidad, como personas jóvenes, migrantes o jóvenes con discapacidad intelectual. Abogados Cristianos había logrado su objetivo, pero ¿tan alto habían llegado? ¿Cómo habían convencido al Ministerio del Interior? ¿Qué consecuencias podía tener esto? Esta sombra de sospecha, se ha mantenido hasta el día de hoy, no solo respecto a nosotras, sino respecto a la propia actividad que desarrollamos. Es decir, en este momento la educación sexual está en el punto de mira. Están en el punto de mira los profesores, las profesoras, que de una forma voluntaria se animan a realizar actividades de educación sexual. Profesionales que están en el contexto de las actividades de promoción de la salud y que de alguna forma tienen miedo porque no saben lo que va a ocurrir con aquello que están haciendo desde esta vigilancia. Además, ya no es una sospecha desde una asociación concreta, un movimiento concreto, sino que se trata de algo que ahora mismo tiene aval político, y cada vez más escuchamos todas estas afirmaciones que tienen que ver con la prohibición de la educación sexual, que es una actividad fundamental y cuya ausencia sufren los chicos y las chicas. En este sentido, entre los documentos filtrados por Wikileaks, Diana Cariboni recuerda cómo se trataba de influir en la agenda política española. Después también hay muchísimo contenido sobre campañas que ellos hicieron para tratar de influir en los gobiernos españoles encabezados por el Partido Popular, y también mucha discusión sobre lo que consideraban traiciones del Partido Popular a su agenda ultraconservadora, contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, etc. Sin embargo, todo empezaría a cambiar con el auge y la normalización en todo el planeta de los partidos de extrema derecha. La irrupción de Vox con fuerza en el panorama político a partir de 2018 marcó profundamente la política española. Los pactos que el PP decidió hacer con este partido de extrema derecha para gobernar en algunas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos tenían contrapartidas. Muchas de estas eran y son todavía un ataque frontal contra las políticas feministas y de igualdad de derechos LGTBI, a sus organizaciones y a sus reivindicaciones. Esta nueva situación política, con la extrema derecha ya en varias instituciones, era una nueva oportunidad para todas esas organizaciones que llevaban años intentando influir en los partidos conservadores. Vemos que se han alejado del Partido Popular Europeo y los nuevos aliados del movimiento antigénero vienen de partidos de extrema derecha. Esta es una tendencia que vemos en toda Europa. En España, los aliados de este movimiento son sobre todo de Vox y no tanto del PP. En Alemania pasa lo mismo. Los aliados ahora son de AfD y no de la CDU. Esto está ocurriendo en muchos otros países. Antes en Estados Unidos o en Brasil, y ahora en España o Argentina, los gobernantes de extrema derecha ponen el foco en los derechos sociales. Eso sí, con un salto cualitativo, el aval de las urnas. Y en este nuevo escenario político, la presencia de la extrema derecha en varios órganos de poder es una nueva oportunidad para el Yunque. Santiago Mata, autor de El Yunque en España. Pues efectivamente es lo más importante que ha pasado en España en relación al Yunque, claro, obviamente, porque Vox es un partido exitoso. Pero no es lo que
quisiéramos imaginar si estamos acostumbrados a las películas de agentes secretos. Entonces, ¿qué relación existe entre Vox y el Yunque? Miguel González, periodista de El País, ha seguido de cerca al partido de Abascal y conoce bien la relación entre este y Hazte Oír. Para Hazte Oír, Vox era un poco su criatura que había estado criando a sus pechos durante esos años en que Vox cabían en un taxi, ¿no?, que se decía, y les había estado alimentando y les había estado patrocinando, ¿no? Coincide, por cierto, el acercamiento de Vox a Hazte Oír, yo solamente digo que coincide, con el momento en que se va Vidal Cuadras y con el momento en que las arcas de Vox quedan vacías, porque el $1 millón que había recolectado Vidal Cuadras de un grupo de la oposición iraní se gastó en las elecciones de 2014, en la elección al Parlamento Europeo, en las cuales no consiguieron escaño. Vidal Cuadras se va, Santiago Abascal se hace con la presidencia y digamos que la caja fuerte de Vox está vacía. ¿Le debe algo Vox a esta secta? ¿Hay miembros del Yunque en Vox? Buxadé y Garriga, los dos Garriga, es decir, Ignacio Garriga y Juan Garriga, que es el responsable de Vox en Barcelona, bueno, pues todos forman un grupo procedente de Cataluña, muy vinculado a sectores integristas católicos, del Opus, pero supongo, si se puede hablar así, del ala más derechista del Opus, ¿no? Y en este momento es el que ha tomado, digamos, el control del aparato que rodea a Abascal, ¿no? Ignacio de las Hoces, en fin, todos estos personajes que han subido están en esa órbita de integrismo católico. Vinculados a movimientos pro vida, vinculados a movimiento a favor del PIN parental, es decir, un poco a todas las banderas de ese sector de Vox que de alguna manera tienen que ver con las mismas banderas de Hazte Oír y en definitiva con las mismas banderas del Yunque. En el próximo y último episodio, los periodistas Miguel González y Carlos Dávila y el historiador Santiago Mata nos contarán la estrecha relación entre Hazte Oír y Vox y qué miembros del Yunque han llegado a las instituciones. Escucharemos también la historia de otros periodistas que han conocido o han investigado de cerca al Yunque y trataremos de averiguar por qué ni la justicia, ni la Iglesia, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reaccionado ante las prácticas de dudosa legalidad y la misma existencia de esta sociedad secreta. ¿A qué nos enfrentamos si el Yunque consigue cada vez más poder? Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Dios, Patria, Yunque. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Miquel Ramos. Guión, Miquel Ramos, Eugenio Viñas y Manu Tomillo. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabaciones, Nico Solís y Raquel Cordonier. Música original, Telmo Rodríguez. Editores, Ana Rivera y Teo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Diseño gráfico y comunicación, Agencia Player, con la colaboración especial del Departamento de Documentación de la cadena SER. Podium Podcast no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por aquellos que han decidido participar en esta serie.